Trabajo de biología molecular y celular. Vamos a comenzar a ver lo que es las 4 biomoléculas orgánicas. Este trabajo será presentado a la tutora Laura Plata Casas. Me presento como el estudiante Aider Miguel Rivas Ruiz. Y comenzaremos hablando por la primera, que es los carbohidratos, en la siguiente diapositiva. Gracias. Una de las 4 biomoléculas orgánicas es los carbohidratos, también conocidos como glucanos. Azúcares simples, también conocidos como monosacáridos, y todas las moléculas construidas con monómeros de azúcar. Funciones principales: almacenar energía química y fungir duraderos materiales biológicos de construcción. Fórmula de metabolismo en la mayoría de los azúcares, que está representado por el CH2O, y entre estos los azúcares más importantes tienen valor N, que van de 3 a 7. Se clasifican según su numeración: 3 triosas, 4 tritosas, 5 pentosas, 6 benzosas y 7 betosas. Así mismo en dicho orden. Estructura de los azúcares simples. Cada molécula de azúcar consiste en una columna central de átomos de carbono unidas en línea, mediante enlaces simples. Estos de los azúcares pueden unirse entre sí mediante enlaces glucosídicos covalentes para formar grandes moléculas. Estas se forman por la reacción entre el átomo de carbono, uno de azúcar, y el grupo hidroxilo de otro, lo que genera un enlace. Como podemos observar, ahí está la relación. Carbono, oxígeno, carbono. La unión de dos moléculas son disacáridos, y estos sirven como reserva de energía de fácil acceso. La saccáriza o azúcar de mesa es un componente principal de la savia vegetal que transporta a otra. En los mamíferos, por ejemplo, la lactosa aporta a los neonatos el combustible para el crecimiento y el desarrollo temprano. Los azúcares también pueden unirse para formar pequeños grupos llamados oligosacáridos, y estas por lo general se encuentran unidas por enlaces covalentes con lípidos y proteínas. Este puede formar muchas agrupaciones. Como función también informativa, o sea, sirven para distinguir un tipo celular de otro y ayudan a mediar interacciones específicas entre una célula y su ambiente. Otra parte de la estructura es los polisacáridos, polímero de azúcar unitario unidos por enlaces glucosídicos. El glucógeno y el almidón son polisacáridos nutricionales. El glucógeno sirve como almacén de energía química solamente en la mayoría de animales. En las plantas, la mayoría almacena su energía química en forma de almidón. Como por ejemplo, otras clases de la estructura está la celulosa, la quitina, los glucosaminoglucanos y otra clase de polisacáridos. Otra de las clases de las 4 biomoléculas orgánicas que se encuentran están los lípidos. Definición: son un grupo diverso de moléculas biológicas no polares cuyas propiedades comunes son su capacidad para disolverse en solventes orgánicos, como el cloroformo o el benceno, y su incapacidad para hacerlo en agua, una cualidad que explica muchas de sus funciones biológicas diversas. Como podemos observar en la figura, tenemos la célula animal y la célula vegetal. Continuando con las moléculas que componen los lípidos, están las grasas. Estas consisten en una molécula de glicerol unida con enlaces
ester a 3 ácidos grasos. El compuesto se denomina trialglicerol. Las características de los ácidos grasos pueden apreciarse en un producto conocido como el jabón. Los ácidos grasos difieren unos de otros por la longitud de su cadena de hidrocarburo y la presencia o ausencia de enlaces dobles. Aquello se describe como ácido esteárico. Se describen como saturados. Los que tienen dichas uniones son insaturados. Las grasas a temperatura ambiental se denominan aceites. Las grasas son muy ricas en energía química. Un gramo de grasa contiene 2 veces más energía que un gramo de carbohidratos. Las grasas, debido a que carecen de grupos polares, son insolubles en el agua y se almacenan en las células en forma de partículas de lípidos secas. Esteroides. Estos acumulan alrededor de un esqueleto de hidrocarburos característico de 4 anillos. Uno entre los más importantes, el colesterol, un componente de la membrana de las células animales y precursor en la síntesis de diversas hormonas, como la testosterona, la progesterona y los estrógenos. En los vegetales el colesterol está casi ausente. Fosfolípidos. Esta molécula se parece al de la grasa, pero solo tiene 2 cadenas de ácido graso, o sea, diacilglicerol. Continuando con nuestras 4 biomoléculas orgánicas, encontramos las proteínas. Como podemos observar en esta imagen, miraremos cuál es su concepto, sus características, funciones y demás, las cuales aportan mucho a la membrana celular. Concepto de proteína. Son las macromoléculas que realizan todas las actividades celulares. Son las herramientas y máquinas moleculares que permiten que los eventos sucedan. Estos, como las enzimas, aceleran en gran medida las reacciones metabólicas. Como cables estructurales, brindan soporte mecánico tanto dentro de las células como en su periferia, como hormonas, factores de crecimiento y activadores génicos. Realizan una gran cantidad de funciones reguladoras como receptoras de membrana y transportadores. Determinan ante qué reacciona una célula y qué tipo de sustancia entran o salen de ella, y como filamentos contráctiles y motores moleculares. Además constituyen la máquina para los movimientos biológicos, entre otras funciones. También actúan como anticuerpos, toxinas, forman coágulos sanguíneos, absorben, refractan la luz y transportan sustancias de una parte del cuerpo a otra, constituida por bloques de construcción de las proteínas. Son proteínas polímeros formadas por monómeros de aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen un grupo carboxilo y uno amino, separados entre sí por un solo átomo de carbono denominado CX. Estos se clasifican en 4 categorías. 1. Polares con carga. Este grupo son los ácidos aspartico y glutámico, como la lisina y la argina. 2. Polares sin carga. Estos aminoácidos tienen una gran carga parcial que puede ser positiva o negativa y por lo tanto puede formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas, incluida el agua. No polares. La cadena lateral de este aminoácido son hidrófobas e incapaces de formar enlaces electrostáticos o de interactuar con el agua. Los aminoácidos de esta categoría son la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina, el triptófano, la fenilalina y la metionina. Estas cadenas moleculares carecen de oxígeno y nitrógeno.
Los otros aminoácidos, esta es constituida por un átomo de hidrógeno y puede adaptarse a un ambiente hidrófilo o hidrófobo. Aunque la cadena lateral tiene una naturaleza polar sin carga, posee la propiedad única de crear un enlace covalente con otra cisteína para formar un enlace disulfuro. Ahí podemos observar la imagen de la cadena, cómo está conformada. Gracias. Entre nuestras últimas 4 biomoléculas encontramos los ácidos nucleicos. El concepto de estas son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster, y se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Hay algunos tipos de nucleicos, entre esos tenemos el ADN. El descubridor de los ácidos nucleicos, este se le debe al señor Johann Friedrich Michel en el año de 1869, quien descubrió la primera cadena de ácidos nucleicos. Continuando con nuestro nucleico, que es el ADN, tenemos que sus siglas ADN quieren decir ácido desoxirribonucleico, y está constituido por dos cadenas polinucleotídicas unidas entre sí en toda su longitud. Esta doble cadena puede disponerse en forma lineal. ADN del núcleo de las células procariotas, así como las mitocondrias y cloroplastos eucarióticos. Este ADN aporta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo y contiene mensajes de instrucciones para que las células realicen su función. Estructuras del ADN. Existen dos estructuras, la primaria y secundaria. Primaria, compuesta por una cadena de desoxirribosas monocatenario, está formado por un solo polinucleótido sin cadena complementaria, no es funcional excepto en algunos virus. Estructura secundaria, doble hélice bicatenaria, dos cadenas de nucleótidos complementarias antiparalelas unidas entre sí por las bases nitrogenadas por medio de puentes de hidrógeno. Está enrollada en un eje imaginario. Hay tres tipos. Doble hélice A, está que el ADN no codifica y su enlace de vueltas en plano. Doble hélice B, su ADN no funcional y su cadena de vueltas perpendiculares. Doble hélice Z, su ADN no funcional y sus vueltas son perpendiculares. Este se encuentra presente en los parvovirus. Otra clase de los tipos de nucleicos es el ARN, que significa ácido ribonucleico, y se difiere del ADN en la que la pentosa de los nucleótidos constituyentes en ribosa en el lugar de las cuatro bases. AGCT parece AGCU, es decir, uracilo en lugar de timina. Las cadenas de ARN son más cortas que las de ADN, aunque dicha característica es debido a consideraciones de carácter biológico, ya que no existe limitación química para formar cadenas de ARN tan largas como el ADN, al ser el enlace fosfodiéster químicamente idéntico. Continuando con nuestro ARN, podemos también decir que está constituido casi siempre por una única cadena, o sea, monocatenario.
Entre esas tenemos que el ADN tiene unos tipos, los cuales son ARN mensajero, que sintetiza en el núcleo de la célula y su consecuencia de base complementaria de un fragmento de una de las cadenas de ADN. Actúa como intermediario en el traslado de la información genética. ARN transferencia. Esta existe en forma de moléculas relativamente pequeñas. Su función era de captar aminoácidos en el citoplasma, uniéndose a ellos y transportándolos hasta los ribosomas, calculándolos en el lugar adecuado que indica la secuencia de nucleótidos de ARN mensajero para llegar a la síntesis de una cadena polipeptídica determinada y por lo tanto la síntesis de una proteína. Tenemos el ARN ribosómico. ARN ribosómico es el más abundante. Su 80% del total del ARN se encuentra en los ribosomas. Y tenemos otros ácidos nucleicos artificiales o ribonucleicos, y existen ácidos nucleicos no presentes en la naturaleza, análogos de ácidos nucleicos, y estos son ácido nucleico peptídico morfolino y ácido nucleico glicólico treóxico quimeroplasto. Estas fueron las 4 biomoléculas orgánicas. Agradezco su atención prestada y espero les haya entendido y les haya sido de provecho. Muchas gracias. Dentro de la bibliografía donde desarrolló la temática encontramos que una es la biblioteca virtual de la UNAD y otra es una página en internet que es wikipedia.org. El tema es ácidos nucleicos. Muchas gracias por su atención a todos, espero les sea de provecho.